¿Qué tal si te hablamos de educación y empleo? ¿Qué tal si te promovemos en el desarrollo de tus habilidades? Bienvenidos al podcast de Órale. Bienvenidos y bienvenidas al episodio El futuro de las profesiones de Órale Podcast. Mi nombre es Su. Mi nombre es Marta, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión. Primero que nada quiero recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Órale Puebla y escuchar cada episodio de este podcast a través de la cuenta de medios universitarios Ibero Puebla, de YouTube, Mixcloud y en Spotify también ahí estamos como Órale Podcast. Y pues bueno, sí, justamente el día de hoy, como ya nos decía Su, pues este episodio vamos a hablar sobre el futuro de las profesiones, que me parece que es pues un tema muy pertinente, sobre todo como en estos tiempos de pandemia, que a lo mejor tenemos más incertidumbre sobre el ambiente laboral, ¿no? Que muchas personas han tenido que cambiar de rumbo debido a esta pues crisis que hemos estado viviendo global, pero a mí me llamó la atención, el otro día estaba leyendo sobre, por ejemplo, estas profesiones que con el paso de los años y los avances tecnológicos también, pues han ido transformando o se han ido profesionalizando, ¿no? Por ejemplo, leía en este texto sobre el periodismo, como ahora una profesionalización nueva que ha surgido dentro de esta rama, pues es la verificación de información, ¿no? La verificación de datos, debido a que pues ha habido también muchísima propagación de noticias falsas, ¿no? Esto de fake news, que si bien pues ha habido desde hace mucho tiempo, pero ahora con el auge de las redes sociales, por ejemplo, de las plataformas digitales, y pues se vuelve una información masiva que ya no sabemos ni qué es verdad ni qué no. Y además ya hay empresas dedicadas, personas que se dedican y empresas que se dedican a la creación de este contenido falso, ¿no? Por distintas razones que van desde desacreditar a otra persona o institución hasta por motivos electorales y demás. Entonces, pues justo por eso se ha tenido que especializar no solo el periodismo, pero también, por ejemplo, consultores políticos o demás profesiones que ahora se dirigen a esto. Pero no solo eso, sino que ahora pues ya es automatizado, ¿no? O sea, ya ni siquiera es una persona la que está verificando los datos, sino son estos bots y esas cosas que pues lo hacen de manera automática. Y pues claro que hay gente detrás también especializándose a nivel tecnológico para realizar esto, pero también no solo pues responde como a los cambios tecnológicos, ¿no? En general, los cambios sociales o culturales pues van pidiendo cambios también a nivel laboral. Entonces me parece que pues por eso es muy interesante poder hablar de esto, porque es algo que sucede y ahora pues con más razón, ¿no? Con tantas transformaciones que hemos sufrido. Sí, Marta, justamente también estaba como leyendo apenas sobre este tema y que también es un reto el hecho de que pues ahora se tienen que reformar los modelos de carrera, porque bueno, ya ahorita somos muchísimas personas, no somos muchos jóvenes, existen ya muchos tipos de carrera, pero es importante también como considerar el hecho de que pues ahora trabajaremos más, ¿no? Que nuestra vida laboral podría durar hasta 70 años. Entonces también el incluso pensar como en qué carreras podríamos ejercer, que igual no nos sirven como, que no sean tan difíciles ni involucren tanto trabajo físico, es como una, pues sí, es en sí un nuevo reto en el cual nos tenemos que ir enfrentando. Pero bueno, para hablar justamente sobre este tema, tenemos a un invitado muy especial para nosotras que se llama Eric López Cruz. Es nuestro compañero en el diplomado Órale Puebla. Me da muchísimo gusto saludarte, Eric. Igual él nos va a estar hablando un poquito sobre
pues las estadísticas, ¿no? Sobre estas nuevas profesiones. Igualmente nos va a hablar de la automatización, el trabajo en el futuro y las habilidades blandas, ¿no? Entre otros temas. Y pues sí, muchísimas gracias, Eric, por participar con nosotros. ¿Cómo has estado? Hola, Su. Hola, Marta. Qué gusto. Bien, bien, yo por aquí. Pues ahorita, ¿no? Con esta modalidad en home office, ¿no? Que creo que pues se ha extendido bastante en estos tiempos de pandemia, ¿no? Y pues bueno, para entrar un poquito en el tema y poder comenzar a visualizar el futuro de las profesiones, ¿no? Que es el tema que hoy estamos abordando en este episodio, pues hay que dar una vuelta al pasado realmente para poder especular, ¿no? Creo que la historia nos puede pues dar muchas pistas de cómo serán las profesiones en el futuro y podríamos también llamar a una profesión, ¿no? Entonces, bueno, quizás el concepto de trabajo pues nos puede dar mucha claridad, ya que ha cambiado a lo largo de los años, ¿no? El trabajo, incluso hace muchos años, pues era considerado propio de la esclavitud, ¿no? Es decir, quienes trabajaban, pues eran los esclavos y no, pues los ciudadanos, quienes se dedicaban, pues un poquito más a la filosofía, a la ciencia, incluso en la antigüedad, ¿no? Pero bueno, pues esto fue cambiando también a lo largo de la historia, conforme se fueron extendiendo las nuevas tecnologías, ¿no? Y esto también lo podemos, pues, ver con el paso de la modernidad, ¿no? Es decir, el trabajo se organizó de diferente manera debido a que los nuevos conocimientos pues fueron creando mejores máquinas, ¿no? Otras formas de organizar el trabajo también. Y por ejemplo, la relación con el tiempo de trabajo también fue cambiando. Es decir, en la Edad Media pues no había como una racionalización del tiempo, no había como producir tal cantidad de cosas y lo medías por horas, ¿no? Más bien se trataba como de un trabajo por encargos, ¿no? Por cantidad de cosecha quizás, por cantidad de pues sí, como de la agricultura, ¿no? Que era la principal. Pero bueno, todo esto vino a derrumbarse cuando llega la modernidad y llega la industrialización. Y podría decirse que el invento, o más bien es conocido que el invento más grande que tuvo la revolución industrial, pues fue la máquina de vapor. Pero bueno, algunas autoras, como una autora argentina que me gusta mucho leer, dice que el reloj fue el invento más grande o más significativo de la revolución industrial, porque es aquel que puede empezar a medir y a regular el trabajo, ¿no? Y con él también nace la idea de la productividad. Entonces, ya estamos hablando de cantidad de trabajo y tiempo, ¿no? Entre más trabajo realices en menos tiempo, pues será más productivo, ¿no? Entonces, esta idea pues viene a cambiar radicalmente la forma en que se organiza la sociedad incluso, ¿no? Estamos hablando de maneras nuevas de organización social y en ese sentido también vino a cambiar la manera de relacionarnos entre las personas, ¿no? Estas nuevas formas de organización, y le da todavía una característica muy importante, que el trabajo se vuelve eje central de la ciudadanía. Es decir, con la modernidad pues también nace la idea del ciudadano libre, ¿no? Y el cual pues se incorpora libremente al trabajo, ¿no? Puede decidir qué profesión dedicarse, y también sube más bien cambia
la forma de remuneración, ¿no? Es decir, pues también se tiene la idea del trabajo como una mercancía que adquiere su precio, pues de acuerdo al mercado también, ¿no? Entonces, digamos que el trabajo se vuelve libre en ese sentido, ¿no? De una forma económica. Y bueno, pues en ese sentido quizás hemos repasado pues cómo el concepto de trabajo se ha transformado desde no considerarse trabajo propiamente para los ciudadanos en la antigüedad hasta ser ahora un eje rector de la ciudadanía, un eje muy importante para poder ejercerla, ¿no? Y sobre todo que también adquiere derechos. Entonces, pues estamos en esta parte en la actualidad, y pues con las nuevas tecnologías también ha cambiado un poco este concepto. Podríamos decir que incluso ahora el concepto de trabajo tiene otra connotación debido a que las nuevas tecnologías también están borrando como esta parte pública del trabajo. Lo podemos ver, por ejemplo, en la uberización del trabajo, es decir, en el momento en que tú ya no tienes una relación pues laboral mediante un contrato, sino con estas plataformas, ¿no? Entonces ahí ya, por ejemplo, el trabajo del repartidor o del taxista sigue en esencia siendo lo mismo, el mismo servicio, sin embargo ya no hay una relación allí laboral, ¿no? Entonces, pues es un cambio que podemos observar. Pero bueno, quisiera que me comentaran un poquito también ustedes cómo ven esta parte. Sí, Eric, muchísimas gracias. Pues mira, también ahorita me gustaría que platicáramos un poquito más acerca sobre la adaptación de las carreras conforme ha pasado el tiempo, como tú bien lo mencionas en el caso de los taxistas, ¿no? Como este tipo de profesiones o pues sí, actividades que antes tenían como un objetivo y ahora ya tienen otro, ¿no? Sin embargo, igual apenas estaba leyendo sobre también cuáles eran las carreras que existían antes, ¿no? Y cómo es que aquí en México, a mediados del siglo XX, pues 7 de cada 10 carreras pertenecían ya sea a la ingeniería, al derecho y también a la medicina. Y también es interesante como el pensar que en sí estas carreras estaban centralizadas en la Ciudad de México. Entonces era mucho más difícil tal vez obtener acceso a la educación si eras foráneo, ¿no? O tal vez tenías que viajar justamente para seguir estudiando. Y pues ahora han habido muchísimos cambios. Y en el siglo ya XXI, ahorita considerando tanto la pandemia como también los retos a los que nos hemos tenido que enfrentar como humanidad, ya sea como estos cambios ecológicos, ¿no? También se han abierto como nuevas posibilidades o nuevas ideas de profesiones que me parecen muy buenas. Igual, bueno, hay un artículo del doctor Víctor Giudice y el doctor Orlando Hakeguá, que habla sobre, pues sí, las profesiones en sí del siglo XXI, y pues entre ellas se encontraba una que se llama la carrera de licenciados de creación de empresas, que pues ahorita en México está haciendo un boom, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, bueno, ya venía sucediendo desde hace unos años que las microempresas empezaron a tener como su auge, ¿no? Y incluso empezábamos a escuchar como esta idea de emprender y cómo es que ser nuestro propio jefe es muy bueno, ¿no? Tiene cosas muy positivas. Igualmente, leí sobre la licenciatura en literatura con mención en ciencia ficción de Oxford. Nunca había escuchado esta. Me pareció bien interesante porque alguna vez un profesor nos lo dijo. El escribir sobre ciencia ficción no es nada fácil porque para esto necesitas tener conocimiento tecnológico de muchísimas cosas, ¿no? Y en sí, bueno, un como dato curioso es que todas las personas que se gradúan de esta carrera, pues empiezan a trabajar en firmas de alta tecnología y ya ni siquiera pudieron continuar con sus posgrados por lo mismo de que pues ya ahorita se encuentran muy ocupados, ¿no? Entonces, pues sí es interesante cómo también se está abriendo como el campo laboral en esta área. Igual, otra de las carreras que chequé es la de toxicología ambiental, en la cual se evalúa, o sea, se hacen exámenes y se reconstruyen ambientes
degradados. Y bueno, el trabajo en sí me gustaría que pudiéramos trabajar también como de estos, bueno, hablar, perdón, también sobre estas carreras o qué habilidades nosotros requerimos en nuestras siguientes generaciones para poder seguir profesionalizándonos, Eric. Claro, Su, es muy interesante también este tema. Sí, precisamente me gustaría platicar un poquito de lo que tú mencionas. Quizás el acceso a la educación se ha extendido bastante y esto a partir efectivamente de mediados del siglo XX en cuanto a al nacimiento y el surgimiento de la clase media, ¿no? Es decir, esta posibilidad de dedicarse únicamente como a la escuela, ¿no? Y no tener pues que acudir a trabajar, ¿no? Como muchos de nuestros abuelos pues no pudieron hacer y nuestros padres sí, ¿no? Entonces, pues es esta masificación también de la educación pues conlleva a grandes avances en materia de investigación y en materia de especialización. Es decir, en los tiempos de la industria, estábamos hablando de inicios del siglo XX, pues estaba más estandarizada esta parte, ¿no? Era un trabajo más de carácter manual, ¿no? En donde las habilidades pues eran incluso muy pocas en el sentido de reflexión o del pensamiento, ¿no? Para estos trabajos que la mayor parte de la población pues hacía. Aunque ahora en la actualidad, y gracias al surgimiento de estas nuevas tecnologías y de la automatización también de estas, pues sí, las fábricas y otros servicios, nos vemos como en la necesidad de apostar más a estas habilidades blandas, ¿no? De hecho, hay un libro muy, muy interesante también de un científico que se llama José Ignacio Latorre, que escribió un libro que se titula Ética para máquinas, ¿no? Él menciona que, pues sí, la automatización en las tareas como más físicas, pues ocasiona que este tipo de trabajos manuales vayan quedando como un poquito ocupados por los robots, y precisamente con la información, ¿no? Que es una de las bondades quizás de las nuevas tecnologías, surgen estas nuevas profesiones como son las del tratamiento de datos, ¿no? Los análisis de estadísticas también, ¿no? Cómo diseñar nuevos productos inmateriales, ¿no? Como son las artes, ¿no? Como son el diseño también, el diseño de software. Todas estas nuevas profesiones van encaminadas más en la parte creativa, es decir, se rescata más el aspecto creativo más que el saber técnicas, puesto que probablemente las máquinas y la inteligencia artificial puedan ir cubriendo estos aspectos, ¿no? Entonces, aquí hay también un texto muy, muy padre que nos habla de cómo unos actores de esta era de la información son los hackers informáticos, entendidos hacker como aquella persona que hace algo por pasión, que lo hace por el gusto de conocer más. Entonces no solamente estamos hablando de las computadoras, sino puede ser un chef, puede ser un científico, ¿no? Y esta forma de trabajo es totalmente diferente porque tiene otra nueva relación con el tiempo. Recuerdan que hablábamos de la productividad, pues el trabajo creativo no se puede estandarizar, no puedes decir, yo quiero inventar algo de 5 a 7, sino que surge, ¿no? Surge como espontáneamente, y entonces pues no puedes establecer horarios fijos, ¿no? Con esto está la nueva forma de trabajo flexible, ¿no?
Y es lo que las grandes empresas pues están implementando en la actualidad, ¿no? Estamos hablando de Google, por ejemplo, ¿no? Otras formas de organizar el trabajo y de entenderlo también. Y es lo que pues está, por algo son las empresas pues que tienen en la actualidad mayores ingresos y que están constantemente innovando. Eso está súper interesante, Eric, muchas gracias. Y justo me hace pensar también, o sea, como en estas transformaciones que van muy ligadas al ámbito de la industria y pues la tecnología, la automatización, creo que también en el ámbito social, o sea, no tienes que trabajar directamente con la tecnología para que tu profesión sufra transformaciones, ¿no? Por ejemplo, pues yo que soy psicóloga, seguramente que esta profesión se irá adaptando a las necesidades de la gente que cada vez, sobre todo en estos tiempos, pues nos apartamos más físicamente y nuestras relaciones interpersonales se modifican debido a todas estas transformaciones también de la vida tecnológica. Entonces, pues sí, o sea, digamos que es como un engrane que va funcionando de manera conjunta, o sea, igual en términos del derecho, por ejemplo, pues se han tenido que hacer adaptaciones a las regulaciones que ya hemos hablado incluso en este podcast, ¿no? En relación a estas nuevas tecnologías y nuevas formas de vivir y de las dinámicas del mercado y demás, ¿no? O sea, no podemos separar los ámbitos tan fácilmente en la vida práctica, ¿no? Claro, sí, me parece muy, muy importante esto que tú estás mencionando. Las profesiones requerirán constantemente de cierta transversalización en las nuevas tecnologías. Lo leía en un libro muy, muy interesante también de Andrés Oppenheimer. Es un periodista igual que estuvo como indagando una parte de los estudios más avanzados en materia precisamente de esta automatización, ¿no? Y comentaba en su libro que se titula precisamente Sálvese quien pueda, ¿no? Porque nos habla de cómo las profesiones van a cambiar y algunas incluso van a desaparecer, ¿no? O quizás van a existir, pero de una manera totalmente distinta a lo que conocíamos, ¿no? Por ejemplo, mencionaba el caso del servicio médico, ¿no? Los diagnósticos médicos podrán realizarse por medio de robots, ¿no? Al final de cuentas, pues te pueden medir la temperatura, el pulso, y pueden acceder a una base de datos muy grande en la nube, donde están casos similares al tuyo y tratamientos que han resultado efectivos. Entonces podrán tener una mayor capacidad estas inteligencias artificiales de realizarte una consulta, ¿no? O a lo mejor una receta. Pero bueno, también está la parte emocional, ¿no? El trabajo del cuidado, ¿no? El doctor pues también tiene una parte más, yo diría que emocional, porque pues te puede explicar el tratamiento de manera que tú lo entiendas, ¿no? Y de manera que te sientas más tranquilo incluso, ¿no? Entonces, pues sí, probablemente las profesiones se estarán apoyando más de estas robots, de estas inteligencias artificiales, pero sin descuidar como la parte humana, ¿no? Creo que es lo que no están logrando las tecnologías, ¿no? Humanizar estas relaciones de trabajo o estas relaciones entre el cliente y el proveedor, ¿no? Creo que todavía hay como un campo muy importante allí para todas las profesiones incluso. Y en el aspecto médico, pues también me llamaba la atención, por ejemplo, que con las impresiones en 3D, pues ya se van a poder elaborar ciertas prótesis y sobre todo que antes requerían como mucha precisión, ¿no? O más bien requieren este trabajo al detalle, ¿no? De las personas, pero que bueno, con estas nuevas tecnologías podrán elaborarse más rápido,
algunos aparatos que, pues sí, de los propios de la medicina, y esto también ayuda mucho a extender pues el servicio de salud a más personas, ¿no? Creo que esta es una parte bastante benéfica, ¿no?, de las nuevas tecnologías y de la adaptación a las acciones, por ejemplo. Perfecto, Eric. Sí, totalmente. Me gusta mucho este ejemplo que estás mencionando sobre la medicina. Y justo hay un artículo de Forbes que habla también un poquito sobre pues, el futuro, ¿no?, de estas profesiones, y que al contrario de como nosotros lo pensamos, las habilidades del futuro en realidad van más allá de las habilidades técnicas, sino las que permiten colaborar en conjunto con las máquinas, así como los pensadores creativos y que innovan, ¿no? Tú bien lo mencionabas como de Google, o no sé, incluso hay algunas otras empresas que justamente están como trabajando el factor humano para que las personas puedan hacer actividades que fomenten su creatividad, ¿no?, que les ayuden incluso a innovar, a hacer nuevos programas que pues igualmente nos van a servir en el futuro, ¿no? Que vamos avanzando a pasos agigantados, y que lo que antes nos imaginamos que nunca existiría, pues ahora ya lo tenemos en la palma de nuestra mano. Así que pues está padrísimo como el hecho de que todo lo que nosotros podamos imaginarnos lo podemos tener. Claro, sí, me parece importante rescatar quizás cómo la globalización pues nos permite realizar nuevos trabajos con personas que no conocemos en cualquier parte del mundo. Entonces, uno de los descubrimientos más importantes, por ejemplo, en materia científica de la astronomía, no sé si recuerdan ustedes como la primera fotografía de un hoyo negro que fue comentada hace como 2 años, y mencionaban que pues ese trabajo fue colaborativo en realidad en todo el mundo, en redes, ¿no?, en comunidades científicas, y que al final de cuentas también mencionaba una conferencia en la UNAM que no fue un trabajo que se realizó en 8 horas al día, ¿no?, sino que costó pues esfuerzo. Sin embargo, estos esfuerzos están como orientados quizás no tanto a la producción de bienes para el consumo, sino bienes un poquito más a la innovación, más al descubrimiento científico, ¿no? Y sobre todo que pues tienen un valor muy importante. Creo que estas nuevas formas de trabajo también van a ser en redes globales, ¿no? Y sobre todo que pues están de cierta manera buscando nuevas formas para poder compartir el conocimiento, ¿no? Creo que estas nuevas formas de comunicación nos ayudan mucho en ese sentido, en conectarnos en tiempo real, ¿no?, con otras personas, y compartir e intercambiar de todo tipo de experiencias, conocimientos, y avanzar. Entonces, pues también es uno de los beneficios, ¿no?, que podemos observar ahora con la implementación de las tecnologías de la información, y que en la actualidad pues también nos ha dado o ha hecho que la pandemia sea sostenible para muchas personas, ¿no? El poder trabajar en casa y sobre todo el encontrar nuevos mercados también. Con esto surgen nuevos productos también, y no hubieran sucedido si no pues hubiera pasado este fenómeno de la pandemia, ¿no? Entonces, pues sí, el futuro de las profesiones es un poco complejo de imaginar, pero si algo nos demuestra la historia es que todo puede pasar, ¿no? Nunca nos hubiéramos imaginado que habría
autos sin conductor, que pudiéramos pedir nuestra comida directamente desde nuestro teléfono, ¿no? Eso hace 10 años pues era una locura y ahora es totalmente común y corriente. Entonces pues hay que prepararnos y tal vez, como dice Andrés Oppenheimer, sálvese quien pueda, ¿no? Entonces pues así está la cuestión ahora. Así es, Eric. Pues justamente quisiera ir cerrando con pues nosotros aquí en este podcast casi siempre hacemos recomendaciones de alguna serie o película o algo por el estilo. Entonces hoy pues creo que Eric ya nos deja 2 libros pues para seguirnos informando sobre este tema y comprendiendo, ¿no?, estos temas bastante complejos. Y pues nada, yo quisiera también decir que sí, definitivamente creo que el futuro de las profesiones está muy ligado a la tecnología, pero que tampoco pues dejemos de lado la parte humana, ¿no?, y el contacto físico y no necesitar esta mediación en cada uno de nuestros encuentros con el otro o con la otra, porque creo que pues a veces hace falta, ¿no?, o siempre hace falta también. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Eric, por estar aquí el día de hoy, por compartirnos tus conocimientos, tu experiencia y pues por acompañarnos este día. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme a este espacio tan interesante y tan ameno. Muchísimas gracias a ti, Eric. En verdad que ha sido un gusto poder colaborar contigo en el podcast. Si en sí, de manera personal me encanta trabajar contigo, pues también aquí me gusta muchísimo escucharte, sobre todo considerando que es un tema que te apasiona. Y pues igualmente extiendo la invitación para el siguiente programa, en el cual hablaremos sobre las crisis y el manejo de las emociones con nuestro compañero invitado Ángel Carvajal. Va a estar bien padre, va a estar buenísimo. Igualmente, pues les agradezco a todos y a todas los que nos escucharon y los invito a que puedan revisar como más profesiones del futuro que existen, porque pues ya así vamos a estar trabajando en los próximos años. Quienes estén ahorita buscando o pensando qué pueden estudiar, pues esperemos que este podcast les haya servido. Y pues nada, muchísimas gracias, Marta, también a ti por todo. Gracias, Su, gracias, Eric, y pues muchísimas gracias a todos y todas las que nos escucharon en un episodio más de Órale Podcast. ¿Qué tal si seguimos hablando de educación y empleo en el siguiente episodio de Órale!